Buenas noches, bienvenidos. Con sobresaltos y complicaciones, el primer semestre lo ha librado el ministro de Economía, teniendo como corolario hace pocos días la aprobación de un crédito por 4.000 millones de dólares de Fondo Monetario Internacional, 1.000 de los cuales llegan ahora, 500 más vendrán en diciembre, se dijo que eran 1.800 de este año, se espera la posibilidad de que 4.000 más con esta apertura provengan de otros organismos multilaterales. Bien. ¿Pero hasta cuándo? ¿Solo a base de abrir un hueco y tapar otro va a seguir manejando este periodo de transición económica? ¿Solo más endeudamiento? ¿Qué más? Es tiempo de que el economista Juan Carlos Vega nos dé una visión a largo plazo de qué piensa hacer con lo que él dijo en la Asamblea, que es un plan económico del gobierno, y cómo ha superado el peor semestre posible, con resultados muy significativos. Ya van a escuchar más adelante cómo Vicente Albornoz prefiere ver el vaso medio lleno que medio vacío. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Voy a ser muy breve en las introducciones porque la agenda que tenemos pendiente con el ministro es larga. Es apenas su segunda comparecencia en 2 meses, que por cierto agradezco. Los pueden seguir por Facebook y YouTube, de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709, si prefieren señal de alta definición. En DirecTV el canal es 194. Corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. Además, gracias a RTU estamos en todas las cableras. DirecTV, canal 177. CNT, canal 12. TV Cable, canal 69. Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. El número aproximado de hogares conectados a esta hora, sumando todas las cableras en el país, es mayor a 40.000. Carlos. En radio nos siguen por Radio Centro, 101.3 FM. En audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Portoviejo, La Bonita, el centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, también 89.3 FM. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Lorena. Para empezar, miren cómo una agencia internacional, AFP France Press, mira el momento económico actual del Ecuador y sus futuros desafíos. Ecuador recibirá del Fondo Monetario Internacional 1.000 millones de dólares de manera inmediata, como parte de un acuerdo alcanzado con el organismo, que ratificó el viernes un préstamo por 4.000 millones de dólares para el país, según informó el Ministerio de Economía. La cartera señaló en un comunicado que el acuerdo del servicio ampliado del fondo tendrá una duración de 48 meses y representará un apoyo financiero de 4.000 millones, de los cuales el país recibirá 1.000 millones de manera inmediata. El personal técnico del Fondo Monetario Internacional y el gobierno ecuatoriano alcanzaron en marzo pasado un acuerdo en el marco del servicio ampliado del fondo, que permite corregir debilidades financieras estructurales en plazos largos. La directora del FMI, Cristalina Georgieva, señaló que las autoridades ecuatorianas han emprendido acciones rápidas y audaces para hacer frente a la crisis fiscal y de seguridad. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó en abril el IVA del 12% al 15%, argumentando que el país necesitaba recursos para luchar contra el crimen organizado, que deja un rastro de terror en el país. Con el alza, el gobierno espera recaudar unos 1.300 millones de dólares anuales. El presidente Daniel Noboa ha barajado la posibilidad de eliminar los subsidios a los combustibles, pero ha dicho que no tocará las subvenciones al gas ni al diésel.
Los planes de anteriores gobiernos de eliminar los subsidios han derivado en violentas manifestaciones encabezadas por los sectores indígenas. Buen precedente o antecedente, contexto, como tanto dicen ahora. Para preguntarle, señor ministro, ¿qué beneficios nos trae, más allá del alivio coyuntural, este acuerdo con el FMI, que según destaca France Press, usted piensa dedicar principalmente a aliviar la crisis fiscal y a financiar temas de seguridad? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Bienvenido. El Fondo Monetario es el líder de una comunidad internacional de organismos financieros a los cuales, más allá de los créditos directos que nos da el Fondo de Apoyo Presupuestario, también abre el espacio para tener préstamos bilaterales, como por ejemplo de la cooperación francesa, del BID, del Banco Mundial, de la FLAR, de la CAF. Y algo muy importante de recalcar de esta vez que el Ecuador acude a una negociación con el fondo es que vamos con medidas ya tomadas. Así lo dijo usted en la Asamblea. Vamos con un incremento tributario sin necesidad que sea impuesto o pedido por ellos. Totalmente, y vamos ya con una propuesta de subsidios donde nos enfocamos en el subsidio menos equitativo, que es la gasolina, donde el 53% del subsidio va a la gente que gana más de $2.800 por mes, o sea, realmente a la élite del país. Entonces nos enfocamos en el subsidio menos equitativo, con anuncios ya hechos por el presidente a finales de enero, y así entramos al fondo con una propuesta clara que, como bien lo dice el presidente, primero nos ayudamos nosotros para luego buscar ayuda internacional. ¿Diría que eso explicó la celeridad con que aprobaron el crédito a pesar de nuestro precario estado? Sí, eso explica mucho la celeridad a pesar del precario estado y además del nivel de endeudamiento que ya tenemos con el fondo. El fondo ya acudió al rescate de Ecuador luego de la pandemia, y desde ahí hemos venido en una situación que no sale del déficit y el endeudamiento, que es lo que queremos superar esta vez. ¿Cuándo? Es un programa de 4 años de sostenibilidad fiscal en el cual buscamos claramente salir del ajuste, el déficit y el más endeudamiento a una ruta de inversión, de crecimiento y de generación de empleo. Mencionó la palabra clave, crecimiento. Pero con la austeridad fiscal que el fondo impone, ¿qué crecimiento podemos tener si la obra pública está reducida al mínimo, que es generadora de empleo y multiplicador económico? Pero en este caso hay que verlo como lo contrario, porque los recursos del fondo vienen para reactivar la obra pública, la inversión, y por otro lado liberar recursos fiscales para cumplir con los GATS, para cumplir con la salud, para cumplir con educación y con la deuda esta gigante que nos dejaron en el gobierno anterior. Pero todo eso muy fragmentado, o perdone, por puchuelas. O sea, $1.000 millones, ¿ya sabe cómo se le van a ir? Claramente. ¿Cómo se le van a ir? ¿Cuánto de eso, por ejemplo, le va a dar a seguridad? En este momento, lo importante de entender esto de $1.000 millones es que la CAF también, por primera vez en la historia del Ecuador, de alguna forma nos hace un anticipo de 800 a los recursos del fondo. Ok. Y con eso se comienza a reactivar la economía. Y esta economía, que lo estamos viendo ya, los resultados de mayo. ¿A reactivar? ¿De dónde sale su optimismo? ¿Reactivar? La reactivación viene que si se pagan los salarios de los GATS, el empleado del GAT va y paga su cuenta en la tienda paga en la cooperativa y se reactiva toda la cadena de pagos que vuelve a haber dinero para prestar. Es estar al mínimo. Estábamos menos del mínimo, coincido. Estamos al mínimo. Eso no es reactivación. De paso, a usted le entraron al Estado $86 millones, algo así, 90 más por concepto del IVA en mayo ya, ¿verdad? Más de 100 millones. Okay. Más de 130 millones fue la recaudación tomando en cuenta que abril no fue un buen mes para IVA, porque la gente compró los productos con IVA antes, en marzo. Entonces, contando en abril, y el IVA, aparte de la buena noticia de la recaudación, porque nos trae dinero para cumplir con las obligaciones, también es una muestra de cierto nivel de reactivación, porque es sobre las ventas. Ok, ahora, eso tira abajo una típica tesis social cristiana, que el aumento
de la tributación disminuye las recaudaciones. Pero lo que a mí me interesa es saber de ese incremento, desde luego los 130 millones no pueden ir todos a seguridad. Deme un estimado de cuánto pueden ir a las demandas de seguridad que siguen siendo grandes. Sí, o sea, primero con seguridad hay que ponerse al día lo que no se ha podido pagar hasta ahora. O sea, hay temas importantes como, por ejemplo, el incremento del rancho para la policía. Es cierto. Que es pasó de $90 a 198. A 198. Entonces, eso es un tema muy importante para darle un apoyo y oxígeno a nuestros policías que están el día a día en las calles. Hemos peleado duro por eso. Usted le cumplió a Mónica Palencia la oferta. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, de esas buenas ¿Qué valor noticias, es ese mensual, ese incremento, para tener idea? Más o menos. Esto que pasa de 90 a 198. Son $45 millones al año el incremento, lo que significa en términos de presupuesto. ¿A qué otros montos o rubros de seguridad puede ir esto? O sea, hay muchos rubros pendientes. Usted lo que me dice es chalecos, para pagar cosas atrasadas. De armamento. Hay muchas deudas pendientes en temas de software especializado para combate del crimen organizado. O sea, en principio será para regularizar lo que ya estaba planeado. Eso es lo más importante, pero también cosas adicionales. Hay incrementos adicionales tanto para las Fuerzas Armadas como para la policía, para que tengan capacidades adicionales para el combate del crimen organizado, que no es una cosa que se va a terminar de un día para el otro. Así es. Pero necesitamos fortalecer, y los recursos económicos ayudan a fortalecer. Es más, yo voy más allá, perdón. Sí. No se va a terminar nunca el crimen organizado. No, nunca. Se va a disminuir, controlar y reducir a mínimos, y en eso debemos tenerlos. Donde no hay en Singapur, donde no hay en El Salvador. Y no cito otros ejemplos porque se enronchan algunos. Ok, voy a seguir averiguando esto. Lorena. En su primera comparecencia en este programa a inicios de este año, el ministro de Economía dejó entrever qué haría, lo que en efecto ha hecho. Recordemos en qué términos y luego averiguaremos lo que falta. El tema que es bien importante para la caja fiscal y no es menor, el tema de las retenciones, que nos permite tener un flujo más constante de dinero en la caja fiscal empezando en enero, ¿no? En el modelo anterior había una gran concentración hacia recibir mucho en abril y el resto del año muy poco. Okay. O sea, cambia la tendencia y tenemos un flujo más estable que arranca desde el primer mes del año, porque es un porcentaje sobre las ventas de los grandes contribuyentes. Esta no es una medida que se esté tomando como organismo técnico y económico del gobierno. Tenemos la obligación de presentar todo el abanico de alternativas que tenemos, y obviamente el Estado central también tiene que ajustarse. Tenemos que tener alternativas para la primera parte del año, que la estamos trabajando con gobiernos amigos, con préstamos directos, préstamos soberanos de varios gobiernos, para construir una buena propuesta económica al fondo. He encontrado una gran apertura. O sea, uno desde afuera siempre decía, el fondo es el que impone, el fondo nos ayuda a trabajar técnicamente una buena propuesta, y la propuesta es del país, y el fondo obviamente revisa esa propuesta, hace comentarios, y en base a eso tiene también la autonomía de apoyarla. Qué importante recordar esto. Como ven, le funcionó. Ahora, el fondo no solo hace comentarios, impone condiciones. ¿Cuáles son esas? Sí, porque no, yo te presto plata, o sea, Carlos, si no eres un despilfarrador, ¿ok? Sí. Tú has gastado mucho en tus 49 años de periodismo, has ganado muy bien y no tienes lo que tenía. Eso me dijo el banco, si voy a prestar plata otra vez. Para ponerle una analogía de cuando fui estudiante en Estados Unidos. Yo me acuerdo que cuando llegué a ser estudiante en Estados Unidos tenía presupuesto para cubrir la colegiatura, pero me faltaba dinero para pagar el dormitorio. Tuve que conseguirme un empleo en la cafetería lavando platos para poder pagar el dormitorio. Y luego de eso, a los pocos meses, pude ir al banco para que me presten para comprarme el carro, para poder hacer las compras en el supermercado. Entonces, este es el modelo del fondo. El fondo, si es que uno ya ha tomado las medidas para estabilizar sus ingresos con sus gastos, y obviamente lo que entramos es de un modelo de 4 años, donde el país de alguna forma supere este modelo de déficit y endeudamiento, y ojalá nunca más requiera ir al fondo. ¿Quién le dice a usted que va a romper ese ciclo, señor ministro?
Ya, el gobierno anterior fue el primero que cumplió un acuerdo de largo plazo con el fondo y fíjese cómo le dejaron a usted las arcas fiscales. Claro. La receta no funciona. Lamentablemente les ha funcionado a muchos otros países, como por ejemplo Uruguay, Paraguay, donde han roto ese estigma. Ajá. Y ahora, por ejemplo, Paraguay fue por el crédito de crecimiento verde, que es el RTF. ¿Y qué hicieron allá para que les funcione? O sea, entraron a un modelo de sostenibilidad en las finanzas públicas, pero al mismo tiempo preocuparse por crecimiento, por la inversión y por el empleo. Y creo que eso es algo que tenemos, el reto más grande que tenemos de este gobierno no fue tanto conseguir un programa con el fondo, sino romper este círculo vicioso de seguir cayendo en déficit, en endeudamiento y en tener que volver cada medio año o cada año a pedirle ayuda al fondo porque no tenemos ninguna otra alternativa. Ahí hay una parte en lo que le debemos decir a ustedes, que creo que fue en enero, que no se ha cumplido. El Estado también tendrá que ajustarse, dijo usted. Cuéntenme en qué se ha ajustado el Estado, porque lo que entienden ajustar el Estado es no hacer obra pública. Y la ministra denunció que hay, como un ejemplo de trabajo, 5.000 personas que ganan más que el presidente en este país. Realmente esa es la parte más complicada de la ecuación, porque obviamente lo que uno ve cuando entra a un gobierno así dice, bueno, tiene que incrementar los ingresos y tiene que reducir los gastos. No hay otra forma. Correcto. Como para una familia de ajustarse cuando uno tiene déficit. El ajuste del sector público tiene unas complicaciones muy grandes desde la Constitución, porque en la Constitución exige crecer el presupuesto de economía y de salud cada año, correcto. Está muy concentrada la nómina del sector público en sectores críticos, salud, educación, o sea, ¿me está diciendo que no puede defensa. Ajustar? Sí hay oportunidades de hacerlo, pero toma un poco más de tiempo. ¿Va a empezar en este segundo semestre? Hemos empezado ya los temas que ha anunciado la ministra de Trabajo, tienen ahorros y ponen techos a los sueldos de las empresas públicas. Eso es simbólico y significativo más que sustancial. Sí, pero, ¿En qué más? Yo creo que más que reducir el tamaño del Estado, la principal preocupación que yo tengo es que el Estado sea más eficiente, que los servicios de salud, que los servicios de educación, y ahí hay temas muy interesantes que son los aportes también de los organismos multilaterales. Por ejemplo, los esquemas que ha implementado Uruguay en el tema de salud y educación, donde los hospitales y las escuelas son asociaciones público-privados, donde el gobierno solamente pone los profesores. Y la eficiencia en gastos que se consigue es enorme. Y sobre todo la calidad del servicio que le llega a la población en términos de la calidad de la educación y la salud se incrementan. Por lo visto usted está pensando que el gobierno se va a reelegir. Porque para hacer un proyecto de largo plazo como el que me acaba de contar, necesita 4 años en la gestión. Yo creo que más allá de la reelección tenemos que pensar en el mediano plazo en este país y justo los problemas que enfrentamos ahora es el cortoplacismo. Ok, aquí está algo a lo que me refería en la presentación. Lorena. Vicente Albornoz, analista permanente del medio Teleamazonas, quien antes también escribía los domingos en el diario El Comercio. Es de los pocos que ven con optimismo y realismo a la vez la situación económica actual. La fuente Radio Sucesos. Este acuerdo con el fondo es muy curioso porque nos dieron la plata por adelantado a través de un tercero. Eso es interesantísimo. La CAF nos dio un préstamo de 800 millones a comienzos de mayo, que se lo conoció como un préstamo puente, y un préstamo puente, como su nombre lo indica, es un préstamo hasta que llegue el otro préstamo. Y eso refleja que el Ecuador está generando confianza en los mercados internacionales. Y si es que hay un cambio de gobierno, pues el Fondo Monetario tendrá que hacerlo, como lo ha hecho en el pasado. Tendrá que ver cómo se desenvuelve con el nuevo gobierno. La economía ecuatoriana no está bien, está estancada, pero estar estancado es algo muy diferente de estar en colapso. Y a propósito de esto que usted también lo mencionó al principio, destacó que la importancia del acuerdo con el fondo es que es el líder de una serie de organismos financieros internacionales que abre las puertas para otros cuando se procede así, como la cooperación francesa, por ejemplo. ¿En quiénes más está pensando? Y es cierto que usted aspira a obtener 4.000 millones de dólares más en créditos. La aspiración realmente es que los recursos que pongan los otros organismos en este periodo de 4 años, más que duplique los recursos que nos ha aprobado el fondo.
O sea, el fondo nos ha aprobado 4.000 millones en 4 años. O sea, 8.000 millones más nos prestaría. Muy posiblemente. Todavía faltan los directorios del BID, del Banco Mundial, de todas las otras organizaciones, pero se abre ese panorama. ¿Cuánto más en lo que resta del semestre se podría concretar de esos 8.000 en 4 años? Aspiramos que en este mismo año recibamos entre 4.000 y 4.500 millones de organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Latinoamericano de Reservas, que nos puede prestar entre 300 y 500 millones de dólares. ¿Qué más? La CAF, que ¿ya? pueden ser... Como ya se pagó el préstamo puente de 800 millones, este rato ya se nos abre la línea de crédito con ACAF de otros 500 millones dentro de este mismo año. Otra cosa muy interesante de entender es que en el Fondo Monetario finalmente están representados todos los países del mundo. O sea, una interacción muy importante fue, por ejemplo, con el gobierno chino, con el ministro de Economía de China, a cual les espero visitar pronto, y en el marco del Tratado de Libre Comercio, que es de mucha importancia para el Ecuador, China también puede convertirse en un financista importante del Ecuador, pero ya no con condiciones de petróleo por detrás, sino apoyo presupuestario como es el que necesitamos, también abiertos a inversiones en energía u otras cosas. Entonces se arma un equilibrio geopolítico, donde en el fondo están los Estados Unidos, que nos ha apoyado mucho, está China, está Rusia, está Brasil. ¿Es posible financiamiento chino sin corrupción? Es posible. Ok. Es posible. Ok. Es posible. Yo también creo. Porque allá le cortan la mano a los corruptos y los condenan a muerte cuando los descubren, inclusive si son del gobierno. Así es. Pero los que trajo aquí Correa y siguen aquí todavía no son de lo mejor. Lorena. Cuando volvamos, algunos ejemplos de la oleada de reclamos por pagos atrasados que enfrenta el Ministerio de Economía. Es tiempo de mostrar y exigir un camino hacia el crecimiento económico que vuelva cada vez menos necesario endeudarse tanto y superar la etapa de abrir un hueco para tapar otro. Economía, solo más endeudamiento es el tema que estamos desarrollando con el ministro Juan Carlos Vega, que de paso, al revisar por segunda vez su biografía, descubrí que además es ingeniero agrónomo. Algún otro rato hablaremos de eso. Ahora les recuerdo simplemente que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después es el reprise a las 6 de la mañana. Estamos en el periódico digital Ecuador en vivo con un resumen que suben a su portal principal y página de noticias. Apenas concluye este espacio y me toca Nina Radio, ¿verdad? Porque en el próximo menciono a Macro. ¿Así es? ¿En Nina Radio? Es que ya cambiamos el orden de los factores del teleproducto. 104.7 FM. En Puyo, al día siguiente, 13 horas, nos dijeron, queremos cobertura en medios convencionales en todo el país. La tienen. Y en digitales, estamos. Lorena. El doctor Roberto Gilbert Febres Cordero, médico cirujano y dueño de la clínica Guayaquil, es de los pocos que ha insistido en la necesidad de pagos oportunos a proveedores de salud, que a su juicio dependen del hombre de la plata. Así llama él al economista Juan Carlos Vega, la fuente del día a la noche en Radio Centro. El presupuesto anual del Seguro Social ecuatoriano es de 5.278.880.000, ¿no? Recibe un promedio mensual de 439 millones de dólares. Debe haber recibido hasta ahorita 1.759 millones punto. Yo quiero saber dónde está ese dinero. Que tiene que pagar sueldos y salarios, perfectos, cargos, transportes, aviones, etcétera, etcétera. No les quedó un saldito de 1.700 y pico de millones para cumplir con los 500 millones mensuales que iban a decir. Qué buena pregunta. No sé, pregunto yo. No dijeron 500 millones mensuales. Bueno, el dueño del dinero está aquí. Pero esto no es verdad, pues 100%. No es que ya llegó esto. Esto va a ir viniendo en distintos vagones. Por lo tanto, la pregunta ahí es, ¿cómo va a administrar los vagones? Si la gente de las dializadoras, por ejemplo, clama porque les paguen. Economía suele decir, los fondos fueron asignados.
IES tiene un discurso, Salud tiene otro discurso. Los GATS lo van a enjuiciar políticamente a través de sus asambleístas por el veto del Ejecutivo a esta ley que pretendía quitarle a usted 100% de lo que hay que entregarles de ellos automáticamente. Y puedo seguir con la historia. ¿Cómo va a manejar el reparto de la multiplicación de los peces y los panes? A ver, la problemática de la salud que me ha tocado aprender, porque yo tenía esa duda. Veíamos las cuentas en el MEF y estábamos bastante cerca de estar al día con las dializadoras, pero por otro lado veía que hay una gran cantidad de dializadoras que decían que no les han pagado en 6 meses, en 8 meses. Hasta en 13, 14. Hay primero una confusión en lo que es Ministerio de Salud y IES, que son instituciones obviamente diferentes. Pero cuando usted dice veíamos las cuentas al día, ¿a qué se refiere? Que lo que está, finalmente, el proceso de las dializadoras y todas las derivaciones de salud tiene una complejidad grande, porque todos los procesos, tanto en el Ministerio de Salud como en el IES, deben ser auditados para que puedan ser previamente, puedan ser pasados al Ministerio de Finanzas y ser pagados. Ya, pero un ratito. Uno de los afectados, claro, cuando supo que usted venía, me dijo, sé que va a entrar, sí. Me dejó esto que le llaman un CUR. Un CUR. Que es primera vez que veo esta vaina. Sí, sí. ¿Qué significa CUR? Es un tema de pago, es una orden de pago del Ministerio de Finanzas, cuando ya está listo para ser pagado. Algo para el... Ok. Sí. Y me dice, una vez que ya está esto emitido, ¿usted se ha visto estos papeles antes? Sí, sí, todos los días veo miles de Para mí es primera vez. Debo a 400,000 ecuatorianos. ¿En serio? Ahora seguramente a menos, pero en algún momento en los primeros bueno, a mí me costó encontrar el valor, porque además esto está en unas... Sí, no es claro. Sí, esto es... Entiendo que un valor que le deben a esta persona es $35,000 y el otro valor es $38,000. Cuando se recibe una cosa como esa, señor ministro, ¿eso significa que el Ministerio de Salud le tendría que pagar enseguida? Esto, si es que ya tiene CUR de pago con número, esto ya está en finanzas listo para pagar. En finanzas, no en salud. En finanzas, si ya está con CUR de pago es que ya está en finanzas, y ahí lo importante entender es que muchas veces me manda un conocido, no sé dónde, es solo 35,000, pero para nosotros mantener la consistencia y la política de priorización de pagos, no es que podemos pagar solo los 35,000, sino tenemos que pagar a los de la fecha, de la misma categoría, en base a una política de priorización. Y otro problema que encontramos con las dializadoras, que a veces la clasificación no le ponen en la línea de dializadoras, sino a veces le ponen otras derivaciones médicas, y muchos de las dializadoras se quedan mezclados en otras derivaciones de salud y no están dentro, porque hay inclusive un dictamen de un juez que le da prioridad al tema de diálisis, y donde hemos venido aplicando donde está en la línea de diálisis, eso se paga con alta prioridad sobre los otros temas médicos que también son importantes. Me acaba de decir la coordinadora Lía Salvador que es CUR, Código Único de Registro. De registro, ya, ok. Esto solo como un ejemplo, no me puedo detener en cada caso. Claro. Para preguntarle, ¿cómo va a administrar usted el orden de prioridades de los pagos que tiene? Me dice, debo a 400,000 ecuatorianos. En algún momento, directa e indirectamente, debíamos y teníamos por cada $25 de deuda, teníamos $1 para pagar cada una de esas opciones cuando asumimos el gobierno. Eso va bajando sustancialmente. Para el día de hoy estamos, yo diría, cerca del 90% al día con los GATS, con las juntas parroquiales, que son las más pequeñas, están pagando hasta abril. ¿De lo que corresponde al periodo de ustedes o de lo atrasado? En el caso de las juntas parroquiales es todo, porque en el caso de las juntas parroquiales no hicimos el ejercicio de pagar cierta parte de los valores del gobierno anterior con bonos del Estado que también les sirven para pagar al BED. Claro. Como son organismos pequeños, muy pequeños, no pueden negociar eso. Ellos están pagados de septiembre hasta abril. Así, puede haber una o dos que a veces no cumple con la presentación de estados financieros, alguna cosa pequeña que impide el pago. A los municipios pequeños la misma cosa. Hemos avanzado muchísimo con los medianos en los pagos de abril. ¿Puede usted decirnos que la prioridad va a ser a aquellas personas, organismos, proveedores, acreedores que manejan cosas de vida o muerte? Salud principalmente. ¿Estamos claros? Ya. Claramente. Pasemos a un segundo punto. Lorena. Tratemos por ahora un punto que parece aislado, pero no por eso es menos importante.
La legisladora Ana Galarza de Construye reclamó públicamente al Ministerio de Economía porque existen funcionarios que están pidiendo sobornos por poner en la cadena de pagos pendientes mucho antes a los acreedores dispuestos a semejantes chantajes. La fuente, Televisión Legislativa. ¿Cómo Finanza desembolsa urgentemente recursos para contratos con sobreprecio, pero en otros casos no le da la prioridad necesaria? Al despacho de esta legisladora, y seguramente habrá llegado también a los despachos de muchos otros compañeros legisladores, debe haber llegado denuncias de cómo se estaría cobrando vacunas en el actual Ministerio de Finanzas para que les pongan en la lista de prioridad de pagos. Eso tiene relación con corrupción. ¿Qué ha investigado usted ese tema? A ver, esta ha sido una preocupación desde el primer día. Con tanta presión sobre los pagos, obviamente han habido muchas denuncias de muchas cosas relacionadas con corrupción. Tenemos un sistema anticorrupción dentro del ministerio, tenemos un sistema de denuncias confidenciales que pueden ser hechas para investigar. Estamos investigando muchos de los casos, hemos tenido apoyo de la UNACE, apoyo de la Fiscalía, y siempre estamos muy pendientes. ¿Han llegado a concretar algo? ¿Han detectado que tenga fundamento algo? No hemos detectado nada que tenga fundamento, porque si no los funcionarios deberían estar ya presos. ¿Eso significa que las denuncias no han sido claras o que han sido falsas? Hasta ahora, por ejemplo, tuvimos el caso de una denuncia de un constructor de vías que le llamaron a pedir recursos y que trabajamos con él para hacerle el pago, y luego que se le hizo el pago, quedamos siempre con la duda si es que le cobraron y luego hubieron amenazas, o si es que realmente nunca le regresaron a cobrar. Pero era un sistema preocupantemente bien montado, porque llegaban hasta ver la cuenta del contratista en el banco privado. Usted está alertado de eso. La otra cosa, usted acaba de decir que no los han comprobado, detectado, porque si no estarían presos. ¿Por qué no hizo meter presos a los que les pagaron a los Aivas Bucaram, hermanos Aivas Bucaram, sin consultarle o aprobación suya bajo un mecanismo que indignó? No, institucionalmente eso se hizo en base a un dictamen final de un juez, que vino la solicitud del ministro de Agricultura, del presidente Lasso. Él priorizó ese pago y solicitó a Finanzas en base a una... ¿Usted sabe lo que dictan los jueces aquí? Barbaridades. Claro, la clase de corruptos que son. Yo sé mañana los casos que hay. Va un subsecretario de Finanzas, que era viceministro, ¿qué jerarquía tenía? Creo que era una señora la que aprobó esto. No, y paga. Pasó por ¿Le consultaron, señor ministro? Yo estaba informado. Se cumplió el dictamen de un juez, y luego, obviamente, en base a una investigación, la Corte Constitucional da de baja este dictamen del juez, pero muchos meses después. Y luego que ya se ha pagado, dice que recuperemos los recursos. Esos son los fallos, lamentablemente, del sistema judicial. Si usted ya estaba informado, ¿por qué votaron entonces a los funcionarios que hicieron el pago cumpliendo una orden judicial? No hemos votado a ningún funcionario, Carlos. Ah, ¿no los han sacado? No. Trascendió que los habían sacado. No, estamos en un proceso de investigación interna para determinar si es que hay algún tema que se ha violado, algún conflicto de intereses, o algún tema, pero no hay... La prensa sacó nombres de funcionarios y todos ellos siguen trabajando ahí porque no han cumplido que lo aclara. Nada. Ok, la otra cosa. Rafael Cuesta publicó ayer en Expreso, no sé si la vio, una denuncia respecto a que han desaparecido los $300.000 que el Ministerio de Economía en el gobierno anterior le reconoció finalmente como indemnización por un atentado que el Estado permitió contra él en 1998, en cumplimiento de una reparación o indemnización que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos que debía dársele. Y resulta que cuando va al Ministerio de Justicia, entonces, que ahora es el de la mujer, creo, le dicen, los fondos estaban 300.000 en finanzas. Van a finanzas y no están. Y hoy día presentó a la Contraloría una denuncia de 4 hojas de eso. ¿Qué se puede hacer en este tema? Hay que investigar y hacer la trazabilidad de todo el proceso. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Ok, le repito, no fue en su administración, pero ahorita va a terminar ahí el asunto. Claro. Ok, Lorena.
Cuando volvamos, más detalles sobre la propuesta de subsidio a los combustibles, que como se recordará, el gobierno planteó focalizar desde junio de este año. Es tiempo de mostrar y exigir un camino hacia el crecimiento económico que vuelva cada vez menos necesario endeudarse tanto y superar la etapa de abrir un hueco para tapar otro. Mañana el ministro de Telecomunicaciones sobre lo que se ha convertido en un tema único en su área sin que lo sea. El avance de la negociación con las telefónicas, se les dice aquí. Lorena. Les recuerdo que en Macro Digital no solo salimos en los Estados Unidos, en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver por las siguientes cable operadoras. Supracable Macará, canal 48 en SD y 15.6 en HD, provincia de Loja. Colorados Visión, canal 5 en SD y 45.4 en HD, provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Once Play, canal 18, todo Ecuador y Galápagos. Vallevisión Play en la ciudad de Quito. CNT Play, todo Ecuador y Galápagos. Para proseguir con el tema, este reciente reportaje de Francisco Garcés en Ecuavisa ilustra con claridad el dilema en que se encuentra el gobierno al tomar por fin una decisión valiente de emprender paulatinamente la eliminación de subsidios a los combustibles, empezando por dos que menos impacto social tienen: Gasolina Extra y Ecopaís. El gobierno quitará el subsidio al precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. El plan que el gobierno anunció en enero contemplaba que en junio focalizaría los subsidios. No hay focalización, pero el gobierno tiene listo un plan que consiste en liberar los precios y vender las gasolinas a valor internacional. De esta forma se evita un problema logístico porque focalizar lo obligaba a vender combustibles a precios distintos. Por esos subsidios el Estado ha previsto en su presupuesto $631 millones. Ese es el valor que se ahorraría con la eliminación anunciada por el gobierno. Y la compensación, señor ministro, la compensación ha anunciado que sería básicamente para taxistas por un monto aproximado de $150 millones. Es decir, que de la eliminación del subsidio nos quedarían 480 en términos reales. ¿Cuál será el mecanismo? La importancia de la medida, y yo creo que los subsidios son un mecanismo de política pública muy importante, sobre todo en estas economías de transición. Pero lo importante es que el subsidio llegue a los pobres. Y en este caso estamos atacando al subsidio más inequitativo que tiene el país. Ciertamente, que es la clase gasolina. media, clase alta, $1.200 millones, clase 700.000 autos, el resto de 500.000 SUV. Exactamente. Correcto. Y lo importante, la compensación no va, realmente los taxistas, las camionetas rurales, los tricimotos son un vehículo para que la compensación llegue realmente a los usuarios pobres. ¿Y cómo les va a llegar esa compensación? Esa compensación les llega porque no hay razón para que haya un incremento en las tarifas. Va a haber un precio más alto de la gasolina en la bomba, pero el señor del taxi o del tricimoto va a recibir en su cuenta una compensación por ese incremento, para que no haya ninguna razón para que ellos suban la tarifa en Quevedo, en pasaje. Y ahí viene la discusión. El monto depende según cuánto justifiquen que recorren. Se estima que puede ser, por ejemplo, el caso de un taxista, entre 10 y $18 diarios. ¿Esa estimación se acerca a lo que usted planea? Se acerca. Es una estimación muy técnica, bastante bien hecha en base al consumo de gasolina de un vehículo promedio. Ok, y menos mal usted habla de un criterio técnico, porque la otra gran discusión es, primero, el monto de los subsidios a los combustibles, y segundo, si realmente hay subsidios. Yo conversé en Veraz con David Almeida, que es dirigente de los trabajadores petroleros, ANTEP creo que se llama la organización, hace más o menos 3 meses. Ya, y ellos dicen que para calcular el subsidio no es posible compararlo todo con los precios internacionales, que hay que tomar los costos de producción del petróleo local que usan en las refinerías, el costo de los que se importan, el ingreso por exportación de derivados y el ingreso por venta interna de derivados. Por ejemplo, en el 2023, en venta interna de derivados 7.342 millones, en ingresos por exportación, lo poco que vendemos afuera, 632, costos de importación 6.823
y costos de producción 1.424, petróleo local. Para llegar a la conclusión de que en el 2022 y en el 2023 no ha habido subsidio. ¿Está usted dispuesto a discutir esto con ellos? Lo técnicamente correcto es el costo de oportunidad, ¿no es cierto? ¿A cuánto podría vender o comprar el país un combustible? Y somos de lo que he revisado y de mi poco conocimiento técnico de la industria petrolera, tenemos unas deficiencias en gasolina que sale más económico importar gasolina que procesarla localmente en nuestra refinería. Y ese es el enfoque que desde el gobierno del presidente Noboa queremos enfocarnos en ser eficientes en la refinación de diésel y más bien dejar de refinar gasolina porque es más eficiente y más fácil importarla. Ok, ahí tienen ustedes una definición clara. De paso, sobre este tema de subsidios, en los cuales ya hay una posición del gobierno, el costo de oportunidad debe ser el referente técnico, haremos un programa aparte. Lorena. Cuando volvamos, recordaremos una parte de la reciente intervención del ministro de Economía en la Asamblea, de la cual habló de que hay un plan económico del gobierno. En el próximo bloque sabremos en qué consiste. Es tiempo de mostrar y exigir un camino hacia el crecimiento económico que vuelva cada vez menos necesario endeudarse tanto y superar la etapa de abrir un hueco para tapar otro. Para concluir, quiero hurgar en algo que el ministro afirma que hay. Lo dijo en el primer programa que estuvo aquí hace 6 meses, lo reiteró en la Asamblea hace 2 semanas. El plan económico del gobierno. El plan económico del gobierno es lo que ha sido apoyado por los organismos multilaterales de crédito. Entonces, por eso es que estamos presentando el plan económico del gobierno, que es parte sustancial de lo que el Fondo Monetario Internacional apoya y es la primera vez en la historia del país que llegamos a sentarnos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional con medidas tributarias, con el apoyo. Hasta ahí. ¿Dónde está ese plan económico? Usted ha publicado inclusive, primero en inglés, luego en español, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo no conozco que haya un plan económico. ¿Dónde está? El plan económico del gobierno está publicado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos. ¿Ese es el plan económico del gobierno? ¿Ese es un conjunto de medidas para salir de la crisis? No. El plan económico del gobierno claramente, el enfoque que viene desde la campaña del presidente Noboa es un plan enfocado en la inversión y en la creación de empleo, como el mecanismo más efectivo para combatir la inseguridad. Y usted ha definido algo adicional ahora, que su visión a 4 años es dejar de estar haciendo lo que le criticamos, abrir un hueco para tapar otro y entrar en una etapa en la que no necesitemos o necesitemos menos créditos. Y sobre todo dejar de depender del Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que presta a los países que no tienen ninguna otra opción de crédito. A 4 años es imposible. Es posible, Carlos. ¿Me lo dice en serio? Y es un acuerdo plenamente financiado. Y hay noticias importantes. En estos días, por ejemplo, se acaba de firmar ya la explotación del proyecto minero Cascabel, que son 4.200 millones de dólares de inversión. El reto de este gobierno... ¿Qué sabe cuánto le dan al Estado en regalías por año? ¿Sabe cuánto le dan? Puede ser discutible 53 millones de dólares por año. Puede ser discutible el tema de regalías, pero el multiplicador económico que tiene una inversión de ese nivel y los impuestos en la que zona, la cadena productiva que genera, la cantidad de externalidades positivas de mostrar una minería relacionada con la comunidad, con protección ambiental, es algo muy bueno para el país. En eso coincido, pero las regalías son una miseria. Seguramente las regalías deberían ser más altas, pero por la falta de credibilidad que ha tenido el país y la falta de capacidad de tener las inversiones, pero la ruta que se genera de aquí para adelante tiene que ser de negociaciones mucho más equitativas para el gobierno. Se vienen también inversiones energéticas alternativas grandes, que estamos muy cerca de arrancar con Billonaco 3, con financiamiento privado. El reto... Ahí había que firmar unos fideicomisos para eso. No, se cambió la modalidad y ahora viene la primera fuente de pago es obviamente las distribuidoras, la segunda hay un compromiso de pago de parte del MEF y hay una tercera fuente de repago que es una garantía del BID.
que le da una credibilidad a la inversión extranjera mucho más grande. ¿Sabe qué, señor ministro? Lo veo con mucho para informar y poco tiempo para seguir. ¿Puede volver pronto? Puedo volver pronto. ¿Cuánto es pronto? En 2 semanas. Deme un horizonte, está bien. En 2 semanas. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. Es tiempo de mostrar y exigir un camino hacia el crecimiento económico que vuelva cada vez menos necesario endeudarse y superar la etapa de abrir un hueco para tapar otro. Entramos en el rito final a cargo de nuestras presentadoras en este espacio. Le recuerdo a nuestro invitado que sus respuestas exclusivamente en términos de sí o no. Número 1. Varios legisladores en la Asamblea han insinuado la urgencia de un juicio político a usted por el veto total del presidente a la ley que permitía transferencia a los GATS automáticamente. ¿Les teme? No. Número 2. ¿Va a informar mensualmente cuánto del incremento del IVA se está destinando para seguridad como se prometió, sí o no? Sí. 3. ¿Está dispuesto a fortalecer una unidad similar a la que tiene la policía denominada Asuntos Internos que le permita detectar con tiempo casos de corrupción, sí o no? Sí. 4. ¿Se siente como el cajero de una empresa quebrada, sí o no? No. 5 y última. ¿Continuaría como ministro de Economía si el presidente Noboa es reelegido, sí o no? Sí. Gracias. Economista Juan Carlos Vega, gracias por su presencia y por su optimismo. Quisiera que fuera contagioso. Ojalá algún día nos contagie realmente y para eso se necesita conocer más de lo mucho que se ha hecho y poca bulla que se ha armado. Teniendo en cuenta el desastre en que se encontraron las arcas fiscales y la economía del país, lo impedido es muy valioso y lo avanzado significativo. Ya tienen, o por lo menos lo veo yo claro, no detallado, un norte y un rumbo que le piensa imprimir a la economía el ministro de Economía, con 3 claves que son empleo, inversión y crecimiento. Con la claridad de que para crecer, primero necesitamos mantener a raya por lo menos la inseguridad. Pero recordando siempre que países como Colombia crecieron 50 años con guerra civil y narcotráfico, y todavía lo hacen, y México lo ha hecho igual 20 años tomado por los carteles. Es decir, que la situación de inseguridad aquí no nos genere resignación, sino comprensión. Y que el gobierno comprenda que esta política que acaba de admitir de que tiene que ir por algún tiempo endeudándose más, tiene un fin, que es en 4 años, si se hace el resto que falta, que es impulsar políticas y medidas que lleven a crecimiento. Si la economía no crece, no vamos a salir de este atolladero. Crecimiento. Parte de eso es la eliminación de los subsidios que se planean. Y parte más importante, que ustedes sepan apoyar medidas así de duras para clase media y alta, que quieren ser echados abajo por los terroristas como Leonidas Issa y compañía. Lorena. Mañana a las 22 horas, nuestro invitado central, César Martín, ministro de Telecomunicaciones. Hasta entonces y que tengan un descanso reparador. Buenas noches.